Vamos a orar para preparar nuestros corazones para el sermón de hoy. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Señor, pido que tú me ayudes, Señor, con mi voz, Señor, y pido, Señor, por la predicación, que tú me uses, Señor, para tu honra y tu gloria. Y gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Y pedimos, Señor, por que nuestros corazones estén abiertos a escuchar de lo que tú tienes para nosotros hoy. Damos gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, después de 7 domingos, ya regresamos a nuestra serie de predicaciones sobre Génesis. Hemos tenido 2 pausas desde que empezamos, desde hace un año, si pueden creerlo, 18 de febrero del año pasado. Hoy va a ser el número 33, el sermón 33, si pueden creerlo. Después de terminar Génesis 9, vi que el próximo capítulo es una genealogía de los 3 hijos de Noé. No me animaba mucho a predicarlo, la verdad. ¿Cuántas veces brincamos estas listas de nombres cuando nos toca el plan de la Biblia en un año? En los capítulos que Gerardo nos manda, nos tocó hace 10 días para empezar a leer algunos salmos y ¿cuál otro? ¿Se acuerdan? ¿Lo saben? Primera de Crónicas. Los primeros 9 capítulos de Primera de Crónicas son genealogías. Listas de nombres. Capítulo 10 es más o menos un descanso porque habla de la muerte de Saúl, sus hijos en la batalla. Pero 11 y 12 otra vez, listas de los nombres del ejército de David. Pero al empezar a estudiar Génesis 10, me llamó mucha la atención, porque no solo son listas de nombres, sino que hay algunos datos de personajes que son muy interesantes. Entonces, como todos recuerdan muy bien lo que hemos estudiado en estos 33 sermones sobre Génesis, les voy a hacer un examen. Bueno, pues vamos a repasar. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Ajá. ¿Qué significa Génesis? Orígenes. Ajá. Este mundo, como lo conocemos, no existía. Pero Dios creó todo de la nada. En capítulos 1 y 2 se nos explica el origen de este mundo. Solamente por la palabra de Dios, este mundo llegó a existir, junto con la creación de los animales, la vegetación, la creación más grande de Dios, el hombre y la mujer. En capítulos 3 al 5 vimos el origen del pecado. Cuando la serpiente, Satanás, engañó a Eva y Eva comió del fruto prohibido, también le dio a Adán. Vimos todas las circunstancias del pecado. Después Caín mató a su hermano Abel. Vimos por primera vez el Evangelio en la Biblia, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, ¿quién es? Jesús, te herirán en la cabeza, y tú, Satanás, le herirás en el calcañar. Que se refiere a lo que celebramos la semana pasada. Satanás iba a herir la calcañar de Jesús cuando murió en la cruz. Pero Jesús hirió o aplastó la cabeza de Satanás cuando resucitó de la muerte. Y venció a Satanás y sus demonios y nos dio la oportunidad de tener la vida eterna. Los capítulos 6 al 9 estudiamos el diluvio, donde mientras que construía el arca, Noé predicó ¿cuántos años? 120 años
para que el mundo tan perverso se arrepintiera. Y Dios les dio aún 7 días más antes de que empezara a llover, pero nada más 8 personas creían en Dios para ser salvadas del diluvio. Noé y su esposa, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. Estuvieron en el arca, ¿cuántos días? 371 días. Antes de salir, y cuando finalmente salieron, Dios les dijo en Génesis 9:1, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Cuando llegamos a capítulo 10, Moisés nos explica los detalles de cómo cumplieron la tarea de llenar la tierra. Génesis 10 tiene el título de la tabla de las naciones. Questions.org dice, el capítulo de este Génesis, que comúnmente se conoce como la tabla de las naciones, es una lista de los fundadores patriarcales de 70 naciones que descendieron de Noé a través de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. 26 de los 70 descendieron de Sem, 30 de Cam y 14 de Jafet. Entonces vamos a buscar Génesis capítulo 10. Empezamos viendo el primer versículo. Génesis 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Entonces, el propósito de este capítulo es para explicarnos cómo la tierra fue repoblada después del diluvio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día, gracias por tu palabra, Señor, en Génesis 10. Pido, Señor, que tú me ayudes, Señor, a comunicar bien, Señor, este sermón. Pido, Señor, que tú abres nuestros corazones a escuchar de ti. Pido también, Señor, por la escuela dominical, con Angélica y con los niños. Y pedimos, Señor, que tú seas glorificado en el resto de este servicio. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hay 32 versículos en este capítulo. No vamos a estudiar versículo por versículo, palabra por palabra, como normalmente hacemos. Pero quiero leerlos por lo menos y tratar de explicar los versículos sin confundirlos. Así es que ustedes me van a ayudar estando muy atentos, ¿ok? ¿Ready? ¿Listos? Entonces, ya vimos, pero ¿quiénes son los 3 hijos de Noé? Sem, Cam, Jafet. Ok, muy bien. Entonces, en los versículos 2 al 5, nos da los 14 nombres de la familia de Jafet. En Génesis 9:27 estudiamos la bendición que Noé dio a Jafet. Dice, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Significa que de sus descendientes y territorios de Jafet se iba a extender mucho. Y que Jafet y su descendencia va a competir con las bendiciones de su hermano Sem. Entonces, vamos a leer los primeros 14 nombres aquí, de 70. Los hijos de Jafet, versículo 2. Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se probaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Es interesante que Jafet tuvo 7 hijos aquí. Pero nada más Moisés nos menciona los 3 hijos de Gomer y 4 hijos de Javán.
Si notaron, questions.org decía que en Génesis 70 naciones descendieron de los 3 hijos de Noé. El número 70 se usa mucho en la Biblia, ¿verdad? No sé si pueden pensar en algunos. El pasaje que vino a mi mente primero era cuando Pedro pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debe perdonar a su hermano? Y él dice en Mateo 18:21, hasta 7 veces. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si es 70 por 7 o 7 más 7, no sabemos, pero es infinito que debemos perdonar. También Lucas 10, versículo 1. Después de esas cosas, designó el Señor también a otros, ¿cuántos? 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Jesús mandó 70 personas para preparar su llegada a las ciudades y lugares a las que iba a ir, como Juan el Bautista, que preparó todo para la llegada de Jesús y su ministerio. En Éxodo capítulo 1, versículo 5. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Desde esas 70 personas en Egipto, la nación de Israel empezó a multiplicarse y creció un pueblo de como 2 millones de personas. Y el profeta Jeremías profetizó en Jeremías 29:10 que Judá, el pueblo de Dios en el sur, iba a ser cautiva por Babilonia por 70 años. Después iba a regresar a su tierra, así se cumplió. Entonces, Dios inspiró a Moisés a nada más mencionar 70 naciones que salieron de los 3 hijos de Noé. Versículo 5. Génesis 10:5. De esto se poblaron las costas, que significa que fueron personas que se instalaron en las islas, en las costas de la tierra. Fueron buenos navegadores. Empezaron a expandir más y más, como Noé lo bendijo, ¿no? Engrandezca Dios a Jafet. La mayoría de los comentaristas dicen que los de Canadá, Estados Unidos, México, Sudamérica, Latinoamérica, vienen de Jafet, la descendencia de Jafet. Pero no es trascendente, pero eso es lo que la mayoría dice. Y termina el versículo 5. Cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Lo que está escrito en este versículo ocurrió después de lo que pasó en capítulo 11. La historia de la Torre de Babel, que veremos después, no sé, la próxima semana. Porque Génesis 11:1 dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Pero, después de la Torre de Babel, dice el versículo 9, Génesis 11:9, allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es cuando todos empezaron a esparcir. Es interesante como Dios en su soberanía, vemos con todos los hermanos de Jafet, hizo que hablaran en diferentes idiomas. Pero es increíble como dentro del mismo grupo para que puedan estar como todos de Jafet, todos de Sem, todos de Cam. Entonces no dio como un idioma a las 3 tribus del mismo, ¿no? Entonces, nada más Dios puede hacer esto. Ahora, veremos a los hijos de Cam y hay 30 nombres mencionados de su descendencia. Pero repasamos un poquito de Cam. ¿Se recuerdan de él? Noé plantó una viña. ¿Y qué pasó? Se emborrachó tomando el vino de la viña,
se quedó desnudo en su tienda. Cam entró y lo vio. Tuvo la oportunidad de desviar la vista, pero no lo hizo. Despreció a su papá. Y cuando despertó Noé, maldijo al hijo de Cam, Canaán. ¿Por qué no maldijo a Cam? Porque fue una de las 8 personas justas que entraron en el arca. También Génesis 9:1 dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Cuando Dios bendice, es irrevocable. Vemos algunos ejemplos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no los maldijo a ellos específicamente. Sí, Dios maldijo a la serpiente, Satanás. Pero no maldijo a Eva directamente, dijo que iba a tener dolores de parto. Y iba a estar sujeta a su marido. Para todos, que siguen de ellos. Para Adán, Dios maldijo la tierra. Y Adán tuvo que trabajar duro para labrarla. Y tuvo que quitar los espinos y cardos de la cosecha. Tuvo que sudar. Otro ejemplo en Números 22. El pueblo de Israel había acampado en los campos de Moab. Y Balac, el rey de Moab, tuvo miedo de ellos. Él mandó a algunos de sus príncipes, el hechicero Balaam, y pidió que él regresara con sus príncipes para maldecir el pueblo de Dios. Dios habló con Balaam en la noche. Y leemos en Números 22:12. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo. ¿Por qué? Porque bendito es. Entonces, ¿el pueblo de Israel merecía esta bendición? No. De hecho, ellos menospreciaron a Dios con sus acciones. Nosotros tampoco merecemos la bendición de Dios, ni la salvación. Merecemos la muerte. Pero Él quiso dar a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. ¿Entendemos la soberanía de Dios? Entonces Dios bendijo a Noé, sus hijos, y Noé no pudo maldecirlo por su pecado porque Dios lo bendijo. Entonces maldijo a su hijo Canaán. De la descendencia de Canaán salieron todos los que habitaban la tierra prometida, que mucho tiempo después Israel tuvo que conquistar bajo el liderazgo de Josué y en su campaña de batalla que duró unos 7 años. Enemigos de Dios, la maldición de Noé. Ahora, leemos de algunos de los hijos de Cam, versículos 6 y 7. Ya vimos 14, ya vamos a 15. Dice, los hijos de Cam, Cus, Masraim, Put y Canaán. 7. Y los hijos de Cus, Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Ya llegamos a 25 nombres. Ya están tomando notas. Ahora vamos a leer los versículos 8 al 12. Acerca de un hombre del que se mencionan más detalles de los otros 69 nombres restantes en este capítulo. Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, como refrán, así como Nimrod
vigoroso cazador delante de Jehová. Entonces dice de Nimrod que llegó a ser el primer poderoso y vigoroso cazador 2 veces. Las palabras poderoso y vigoroso son la misma palabra en original. El léxico de Strong's le define así. Se usa en la Biblia hebrea para describir a personas que poseen gran fuerza, valentía o valor. A menudo se refiere a guerreros o héroes que demuestran una destreza excepcional en la batalla. La palabra también puede referirse a alguien poderoso en términos de influencia o poder, no solo de fuerza física. Cierro la cita. Así era Nimrod. El predicador Ray Pritchard dice que era el Rambo del Antiguo Testamento. También dice que fue un vigoroso cazador delante de Jehová, pero cuando dice delante de Jehová, significa algo como en la cara de Dios, en contra de Dios. Hay diferentes interpretaciones en qué sentido fue un cazador. Yo leí como 50-50. Algunos dicen que fue la primera persona que protegió a la gente de los animales grandes que salieron del arca cuando empezaron a repoblar la tierra. Un cazador de animales como Esaú, que dice en el Génesis 25-27, Esaú fue diestro, muy hábil en la caza. Otros dicen que era un cazador de hombres, como dice John MacArthur y muchos más. Él dice, cuando se dice que era un vigoroso cazador, no significa que fuera un cazador de animales. Era un asesino de hombres. Una mejor manera de traducirlo es que era un vigoroso guerrero. Era un vigoroso soldado. Grande en poder, grande en pecado, grande en idolatría, grande en desafío a Dios. Cierro la cita. Mi opinión es que puede ser los dos. Un cazador vigoroso de animales y de los hombres. De todos modos, cuando alguien mencionaba el nombre Nimrod, un hombre poderoso y fuerte llegaba a sus mentes. ¿Y qué viene a la mente de las personas cuando piensan en ti y en mí? Para reflexionar. Seguimos leyendo el versículo 10. Y fue al comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calne en la tierra de Siná. Por primera vez en la Biblia, en el libro de Orígenes, encontramos la palabra reino. Entonces, Nimrod fue el primer rey en la tierra. Pero no solo un rey, sino un dictador. No sé si reconocieron algunas ciudades en estos versículos. El primer reino que Nimrod estableció fue Babel. En el original es la palabra Babilonia. No sé por qué lo traducen así. En la Biblia, Babel o Babilonia se caracteriza por ser una ciudad en contra de Dios. Muchos años después de que vivió Nimrod, Dios cuenta al profeta Habacuc que Babilonia, otra palabra por ellos, los caldeos, va a ser instrumento suyo para conquistar a su pueblo de Dios en el sur Judá. Dios explica cómo son en Habacuc 1, versículos 6 y 7. Dice, porque he aquí yo levanto los caldeos, babilonios, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad.
un poquito más legible en la Nueva Traducción Viviente. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Entonces Nimrod fundó a Babel, Babilonia. Y esa nación siguió distinguiéndose con el carácter de su fundador. Seguimos leyendo acerca de este hombre. Versículos 11 y 12 de Génesis 10. De esta tierra salió por Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. ¿Reconocieron la ciudad de Nínive? Era capital de Asiria. Años después, Dios usó a Asiria, como usó Babilonia, como su instrumento para conquistar a su propio pueblo en el norte de Israel. ¿Y cómo fue su capital de Nínive? Pues súper mal, como Babilonia. Ya sabemos que Dios tuvo compasión de Nínive y envió a Jonás a predicar. Cosa que a Jonás le parece muy mal y quiso huir lo más lejos posible. Pero Dios lo regresó en el vientre de un gran pez. Su predica fue muy concreta, nada más 8 palabras. Jonás 3:4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? Todo el pueblo se arrepintió. Pero Jonás se enojó. ¿Por qué? Vamos a ver Jonás 4:2. Nos ayuda a entender. Me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú, Dios, eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Questions.org dice, Jonás quería que Nínive fuera destruida. Sentía que merecían el juicio de Dios. Jonás no quería ver la misericordia de Dios extendida a sus enemigos. Y sabía en su corazón que la intención de Dios era mostrar misericordia. Cierro cita. Hay otra profeta que profetizó en contra de Nínive. ¿Sabe quién es? Nahum. Nahum 3:1 dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña sin apartarte del pillaje. Otra vez en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué aflicción le espera a Nínive, a ciudad de crímenes y mentiras? Está saturada de riquezas y nunca le falta víctimas. Si estás aquí hoy y piensas como Jonás pensaba acerca de Nínive, que sientes que no mereces ser perdonado por Dios, es verdad. Pero Dios tiene misericordia. Él perdona tus pecados y si pones tu fe en Cristo, empieza a transformarte en una nueva persona. No importa lo que has hecho, Dios va a cambiar tu vida si crees en Él. Entonces, regresando a las ciudades fundadas por Nimrod, sabemos que estos dos, Babilonia, Nínive, seguramente los demás que se mencionan en estos versículos también eran malvadas, perversas y crueles. De nuevo vemos cómo el corazón del hombre se inclina hacia la maldad. Pensarías que después de entender que Dios destruye la tierra por tanta maldad, que las personas que nacieron después del diluvio hubieran tratado de vivir una vida recta, en busca de Dios, pero pasó lo opuesto.
Tenemos a Nimrod, que empezó a ser un tirano después del diluvio. Seguro que muchos lo siguieron, como veremos en el siguiente capítulo. Ahora, versículo 13. Génesis 10, 13 y 14. Ya llegamos a 26 nombres. Ya vamos a 33. Misraim engendró a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naphtuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron los filisteos, y a Caphtorim. Okay. No voy a tener que repetir esos nombres. Los filisteos fueron el enemigo de Dios por como 200 años en la historia de Israel. El profeta Samuel ayudó en la guerra contra los filisteos. En 1 Samuel 7, 12 a 14, dice así, 1 Samuel 7, 12 a 14. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Pero Samuel murió. Y unos 10 años después, David derrota a los filisteos por última vez, cuando Dios le dijo a David que los atacara de la retaguardia, y cuando David escuchaba algo como pies marchando, sabría que Dios iba a herirlos. En 2 de Samuel 5:25 dice, y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, y hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Entonces imagínense todos estos enemigos del pueblo de Israel que salieron de los hijos de Cam. Nimrod, un hombre cruel, desafiante a Dios, primer poderoso, el primer rey en la tierra después del diluvio, un gran cazador de animales y de hombres, que fundó Babilonia, Nínive, y Casluim, del cual también salieron los filisteos. Entonces, vemos el resto de los descendientes de Cam en los versículos 15 al 20. Okay. 15. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito. Número 34. 35. Et, el Jebuseo. 36. El Amorreo, el Gergeseo, el Heveo, el Araceo, el Cineo, el Arvadeo, el Semareo, el Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos. Y fue a territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza, en la dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Lasa. Esos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. ¿Notaron Sodoma y Gomorra? También otras ciudades perversas con la homosexualidad. Hay muchos aquí, ¿no? Los descendientes de Cam. Pero Dios en su soberanía, la Torre de Babel confundió las lenguas y estos permanecieron por sus tribus y familias según los idiomas. Una nota aquí para ver el próximo versículo. En arkencounter.com, encuentro con el arca de Noé en español, Jafet era el mayor. Dice que él nació cuando
Noé tenía 503 años. Después Sem y menor era Cam. Pero aquí Moisés menciona a Jafet primero y Cam segundo, y al final leeremos de la descendencia de Sem. La razón es que todo lo que sigue en el relato de la Biblia se enfoque en los descendientes de Sem. Empieza en Génesis 12 con Abraham y pasa a Isaac, Jacob, José, Moisés, David, Salomón y todo hasta José, el padre adoptivo de Jesús. Y sigue con los discípulos judíos y termina con el discípulo Juan, que escribe del futuro en Apocalipsis. Así en breve tenemos toda la historia de la salvación que culmina con la muerte de Jesús, descendiente de Sem en la cruz y su resurrección. Entonces, toda la Biblia, desde aquí adelante, enfoque en los descendientes de Sem. Seguimos leyendo, versículo 21. Génesis 10, 21. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet. Acabo de mencionar que Jafet era el mayor, Sem el de en medio y Cam el menor de los hijos de Noé. Y suena como Sem es el hermano mayor de Jafet. Pero es cuestión de interpretación, porque la Biblia de las Américas tiene una anotación de una traducción alterna que dice que puede traducirse como el hermano de Jafet, el mayor. Es algo complicado de explicar, pero sabemos que de la Biblia que Jafet es el mayor, y después Sem y después. Y leímos que dice padre de todos los hijos de Heber. Según Génesis 10, 24, que leeremos un ratito, Heber era el bisnieto de Sem. La palabra hebreo viene del nombre Heber y identifica los descendientes de Abraham. La primera vez que leemos esta palabra se refiere a Abraham en Génesis 14, 13. Abraham el hebreo. Desde ahí en adelante se usa el nombre hebreos para el pueblo de Dios. Se encuentra 34 veces desde Génesis 14, 13 hasta 1 de Samuel 13, 3. Aún en el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a sí mismo en Filipenses 3, 5, hebreo de hebreos. También tenemos el libro de Hebreos dirigido a los del linaje de Abraham. Es muy interesante aquí, whatquestions.org dice. El nombre de Jacob, nieto de Abraham, fue cambiado a Israel en Génesis 35, 10. Para que Jacob y sus descendientes pudieran ser llamados los primeros israelitas. El cuarto hijo de Jacob se llamó Judá, y sus descendientes fueron llamados judaítas o judeanos. Más tarde el nombre judeano se acortó a judío. En el uso común, judíos, israelitas, hebreos son palabras que se refieren al pueblo elegido de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Pues yo no entendía todo esto y estaba, sí, ya entiendo. Entonces, israelitas, judíos y los de hebreos. El resto del capítulo tiene la lista de los nombres descendientes de Sem y los lugares donde habitaban. ¿Listos? Números 45 hasta 70. Dame agua. Génesis 10, 22. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter,
y más. Arphaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra por la tierra de Abel, torre de Babel. Y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Telef, número 60, a Sarmadet, Era, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Ávila y número 70, Jobab. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Esos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lugares, en sus tierras, en sus naciones. Esas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Okay. Así vemos la disposición de Dios de todas las naciones, multiplicándose y llenando la tierra, que es la instrucción que dio a Noé y sus hijos a salir del arca. En el siguiente capítulo veremos cómo. ¿Han pensado en por qué Dios dejó todos esos nombres en la Biblia? ¿No nos dio más información? Algunos hasta pensarían en saltarse todos esos nombres y pasar algo más interesante, como decía yo en el principio. Pero vemos que Dios hizo una promesa de salvación en Génesis 3. Y cómo fue rescatando entre todas las naciones la línea genealógica de quien sería miles de años después el Salvador. ¿Y por qué esos detalles acerca de Nimrod? Sorprendente como la actitud contraria a Dios y violenta se repitió en las generaciones posteriores. Nimrod dejó un legado de violencia, crueldad, acciones totalmente contrarias a Dios. Ya hice una pregunta hace rato, pero otra vez. ¿Has pensado cuál es el legado que dejas a tus generaciones? Ya sea que tengas hijos o no, cada persona que está cerca de ti, como tu hijo, tu nieto, sobrino, alumno, recibirá un legado de fe o de rebeldía. Si escribieran de ti, ¿qué dirían? Para mí, el hijo de Frank, mi papá, conocido por enojón, rebelde, etc., o creyó en Cristo y fue humilde ante Dios, dependiente de Él. Así que pon tu nombre aquí. Gerardo, Moni, Rodrigo. Conocido por. ¿Nunca has puesto tu fe en Cristo? Hazlo hoy. ¿Has dejado un mal legado a tus descendientes? ¿Por qué no empiezas desde cero, humillándote delante de Dios y dependiendo de Él para agradarle y obedecerle? Eso harán tus hijos y aprenderán. No garantiza que serán salvos automáticamente, porque sabemos que la fe es personal. Ellos no podrán decir que ignoraron la palabra porque sus padres nunca las enseñaron. Tenemos que ser el hombre o mujer que deja una herencia de fe a sus descendientes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por ese día. Gracias, Señor, por tu palabra, por estas genealogías, Señor. En Génesis 10, pedimos, Señor, que nosotros podemos dejar un legado que las personas pueden ver que seguimos a Dios. No como Nimrod, Señor, todo en contra de Dios. Señor, te damos gracias por tus bendiciones sobre nosotros.
Gracias, Señor, por cada persona que está aquí. Pido si hay una persona que no te conoce, que pueden reconocer que son pecadores, que no pueden salvarse en sí mismos por nada que pueden hacer bueno, nada más es por tu muerte en la cruz hace 2000 años. Damos gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.